La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, yo tengo el gusto de poder entrar en comunicación vía telefónica hasta la Ciudad de México con Jonathan Furcifer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, con quien vamos a platicar sobre esto de que cada 4 de 5 residentes urbanos en México desconfían de la información del gobierno relacionada con seguridad pública, narcotráfico y delincuencia. ¿Hay manipulación de la información sobre la incidencia delictiva? ¿Hay algún resquicio por el cual podamos entender por qué no confiamos en los datos que nos da el gobierno? De esto vamos a platicar con Jonathan. Gracias, Jonathan, por tomarnos la llamada. Le saluda Marcela Pámanes y agradezco muchísimo este contacto para estar en Contextos. Muchísimas gracias a ti, Marcela, y un saludo a todo tu auditorio. Pues, en efecto, 4 de cada 5 residentes urbanos en México desconfían de la información delictiva de su entidad. Y adicionalmente, 1 de cada 2 creen que esta información fue manipulada. Para responder esta pregunta, para atender esta cuestión de opinión pública, pues nosotros nos dedicamos a estudiar las estadísticas delictivas del país desde 1997 hasta 2016, particularmente los homicidios intencionales y los no intencionales. Uh-huh. ¿A qué obedece? ¿Por qué no confiamos? ¿Se manipulan realmente las cifras? Pues mira, el estudio revela pistas importantes. No podemos tener 100% de certeza de que así fue, como tampoco tenemos 100% de certeza de que alguna administración que no identificamos no haya incurrido en algún acto de manipulación. Sin embargo, las pruebas que manejamos nosotros son bastante consistentes y sí reflejan de alguna u otra manera indicios fuertes de manipulación. Y a todos niveles, porque luego podemos estar hablando de la autoridad federal o del estatal o de la municipal, porque luego todas tienen cifras diferentes, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de una administración estatal de un color y una municipal de otro. Luego se dan con más facilidad estas diferencias. Pues mira, esto es algo muy interesante. Yo creo que habría que explorar mucho mejor los datos. Nosotros en particular nos centramos en los datos delictivos que publican las Procuradurías Generales de cada entidad federativa. Entonces no vimos a nivel municipal los resultados ni a nivel federal, sino simplemente a nivel estatal y por administración. Digamos que, por ejemplo, en el caso de Coahuila estudiamos 3 administraciones desde 1997 hasta la última que sigue todavía en pie. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué encontraron en el estudio que hicieron, Jonathan? Pues mira, en Coahuila encontramos cosas interesantes, particularmente en la administración, aquí tengo el dato, de 2005 a 2011, es una que en todas las pruebas salió consistentemente como probable clasificación incorrecta del homicidio doloso por el culposo, pero también una reducción importante o al parecer artificial de los homicidios dolosos o intencionales en todo este periodo de 6 años para esta administración. De tal manera que, bueno, nos parece que esto debería de servir como un llamado a la acción para que el nuevo gobernador pues pueda tomar cartas al respecto y evitar justamente este tipo de prácticas. ¿Podemos tener hipótesis en relación de cuál es el propósito y el objetivo de tener estas cifras maquilladas o estos registros inadecuados de los homicidios dolosos? Es decir, ¿hay algo que justifique? Yo creo que eso es justamente lo que nos motivó a hacer esto. ¿Qué es lo que motiva? Y lo que encontramos es que, bueno, es una práctica bastante común en todo el mundo, ¿no? Hay varios casos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda. Cuando se usa un indicador para medir el desempeño, pues el que lo nutre, pues podría incurrir en incentivos perversos para hacerlo. Hay cuestiones electorales, probablemente. Nosotros encontramos un efecto moderado entre la posible manipulación y las elecciones estatales. También podrían haber incentivos financieros, es decir, debido a que estas cifras nutren también a las fórmulas redistributivas en materia de seguridad pública. Podría haber algún efecto ahí financiero también. Y finalmente, pues, como ya es un problema de seguridad pública muy importante la violencia, y de percepción también lo es, pues nosotros pensamos que también es una forma para apelar
a la opinión pública de que tu administración y tu gobierno han hecho un buen desempeño en esta materia. Pero es bien serio, ¿no? Porque finalmente es un engaño. Vamos a hablarlo con todas sus letras. O sea, que no nos digan exactamente cuáles son las condiciones que prevalecen en materia de seguridad es un engaño. Es un engaño, y yo creo que los que más pierden al final del día son los propios gobiernos, porque la seguridad pública, sin lugar a dudas, y la violencia, pues es una condición que nos está afectando diariamente y que ya está incidiendo también en la forma en que nosotros tomamos decisiones electorales también. Y si notamos que consistentemente no hay una mejora en estas condiciones de seguridad pública, cuando podría haberla, independientemente de que sepamos o no que se está manipulando, pues la realidad es diferente. Ajá. Pasa mucho, y nosotros acá en La Laguna lo hemos venido discutiendo en las últimas semanas, la clasificación de, por ejemplo, lo que sería un homicidio en comparación a lo que es un feminicidio. Y creo que a lo largo y ancho del país, sobre todo en algunas entidades federativas, el problema se ha agudizado. Hablamos, por ejemplo, del Estado de México, en función de las muertes de mujeres. Esto, a mí lo que me causa un poco de temor es que sea criterio de quien evalúa el que determina si es feminicidio o es homicidio. Y entonces, de esta forma, no hay necesidad luego de disparar una alerta de género porque no se justifica. Claro, eso es un tema muy importante. Los criterios de clasificación parece ser que van a tener mucho mejor y tener mucho mejores criterios para clasificar lo que es un homicidio de un feminicidio. Y como tú dices, lamentablemente hasta ahorita es muy difícil discernir entre uno y otro cuándo aplica para feminicidio y cuándo no. Pero de cualquier manera, cualquier tipo de lesión intencional hacia otra persona, pues es un delito muy grave. Uh-huh. Estaba revisando a través de la página de México Evalúa, que por cierto invitamos al público a que la visite, mexicoevalua.org, la metodología que utilizaron para este estudio, que es complicada, ¿no? O sea, obedece a fórmulas matemáticas sofisticadas. Es todo un estudio pues muy riguroso. A nosotros idealmente nos hubiera encantado, por ejemplo, ir a revisar y auditar físicamente los registros delictivos de cada entidad, pero bueno, por tiempo y también por compromiso de los estados, pues no pudimos acceder, ¿no? Uh-huh. Entonces tuvimos que recurrir a fórmulas matemáticas, pero hay una muy interesante que también se deriva de experimentos de psicología que se han hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido desde hace más de 15 años, y estas consisten en que las personas somos muy malas para escribir y reescribir números de manera aleatoria. Entonces, si yo le pregunto a tu público, por ejemplo, Marcela, que piense en 5 números del 0 al 200 de manera aleatoria, probablemente van a incurrir en algún sesgo que permite identificar cierta preferencia por algunos números sobre de otros. Yeah. Entonces, este tipo de comportamiento humano lo usamos nosotros a nuestro favor para encontrar cierto tipo de, pues también inconsistencias en los datos. Uh-huh. De tal manera que, bueno, pues los resultados fueron bastante interesantes. Uh-huh. Jonathan, ¿nos puedes decir cuál de los estados es el que está en el top de cifras que pudieran no haber sido exactamente las que ocurrieron, los homicidios que ocurrieron? Pues no hay como tal un top 5 o un top 10. Sin embargo, bueno, pues lo que sí es muy consistente son los resultados de cada una de estas pruebas que hicimos. Veracruz, en las últimas 2 administraciones, pues no es sorpresa tampoco. No, ya no. Quintana Roo, también Coahuila fue muy interesante que en la administración de Moreira fuera consistentemente, pues los resultados indicaran algún grado de manipulación. Y por otro lado también encontramos evidencia en Baja California. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la reacción de los estados cuando ustedes presentan un estudio de esta naturaleza? ¿Hay incomodidad? ¿Se comunican las autoridades con ustedes? ¿Empiezan a trabajar en conjunto como para mejorar la fidelidad de los datos? Pues mira, nosotros intentamos invitar a todos los gobernadores y a todos los procuradores a esta conversación. Lamentablemente muy pocos pudieron venir. Yo creo que es un resultado incómodo, sí,
pero por otro lado tampoco hemos tenido una respuesta o una apelación a los resultados. Creo que más allá de denunciar, esto debería de ser un llamado a la acción para construir y para que las nuevas administraciones pues puedan entender el valor que tiene realmente tener buenos datos delictivos, porque si no tenemos datos que permitan hacer diagnósticos confiables sobre una enfermedad que estamos padeciendo como sociedad, pues difícilmente vamos a poder encontrar una cura para detenerla. Ajá. Que ese sería el sentido, entonces, la motivación grande que ustedes tienen para hacer este tipo de estudios. Exactamente, y al final del día, pues también quienes más pierden son los estados, porque si todos los estados están manipulando sus datos, pues las fórmulas de distribución de los recursos federales para la seguridad pública, pues están yendo a otros estados que a lo mejor no lo ameritan, porque al final del día esto es un pastel que se divide entre los 32 estados. Si hay unos que están mintiendo más que otros, pues serán más beneficiados que ellos, y son recursos también muy valiosos para las entidades. Ajá. ¿Qué papel están jugando ahora los observatorios? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos el observatorio del Consejo Cívico de las Instituciones, donde están haciendo a su vez pues estadísticas y cotejándolas entonces a través de su publicación con las estadísticas oficiales. ¿Qué papel juegan estos observatorios creados por la sociedad civil como para poder tener otro referente como el de México Evalúa? Eso, Marcela, creo que es una cosa muy importante. Digo, si los estados no son necesariamente quienes estén supervisando a sí mismos, pues entonces tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los observatorios, que tengamos que tener un papel de vigilia, ¿no? Ante la ausencia de reglamentos y leyes y organismos auditores. Es la sociedad al final del día quien debe de justificar y que tiene que pedir la rendición de cuentas y luchar por más transparencia de tal manera de que este tipo de prácticas no se repitan más. Ajá, sí, y que luego no se susciten situaciones como esta, que es la nota principal que hoy se maneja en relación a seguridad. Esta petición que hace el alcalde de la ciudad de Torreón de que no se magnifiquen los hechos porque luego no se denuncian ante el Ministerio Público, pero sí que se comentan en las redes y entonces en las redes se pueden magnificar, dice, lo que dice textual: nosotros los convocamos a la prudencia, a tener cuidado de quienes magnifican los hechos y afectan desde luego la percepción de la realidad. ¿Cuál es la circunstancia, esta petición de que no denuncies en las redes, pero sí denuncies ante el MP, cuando yo decía hace un rato que denunciar y no denunciar ante el MP casi resultaba exactamente lo mismo? Porque si te roban un celular, pues de aquí a que la investigación se efectúe y se realice alguna pesquisa de tu aparato, pues digo, yo creo que puedes escoger una silla bastante mullida para no cansarte. Entonces, pues, ¿cuál es la postura, Jonathan? Yo creo que, bueno, definitivamente la falta de denuncia pues no es como un atributo que se haya ganado por sí solo las autoridades, ¿no? Como tú dices, la desconfianza, es más, incluso la percepción que se tiene sobre el papel que va a tener el sistema de justicia en una denuncia, pues desmotiva a muchos de nosotros a hacerlo, ¿no? Son trámites muy largos, la atención no es personalizada, en fin, hay muchas carencias en el sistema de justicia que impiden por sí mismas que las personas vayan a denunciar. Sin embargo, bueno, pues hay que hacerlo. Yo creo que al final del día la única manera para poder ir cambiando las cosas a nuestro favor es exigiendo a las autoridades y demandando mejores servicios, y a través de la denuncia es la única manera en que podemos no solo recabar mejores datos, sino también empujar a las autoridades a que hagan un mejor papel en procuración de justicia y seguridad pública. Bien, Jonathan, pues ha sido un gusto poder conversar contigo. De verdad te agradecemos muchísimo este enlace telefónico. Importante lo que hace México Evalúa. Nosotros desde acá le damos mucho seguimiento y por supuesto espacio dentro de este contexto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcela. Muy interesantes tus preguntas y pues un saludo muy afectuoso a todo tu público. Gracias. Jonathan Furcifer estuvo con nosotros. Él es coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.